de Ángel dominical correspondiente al domingo 15 de diciembre del año 2024. Voy a comentar con usted hoy un tema, pero antes de tocarlo, quiero comentar una cosa con usted. He señalado en múltiples ocasiones la ignorancia en materia de vocabulario, las limitaciones tremendas en materia de vocabulario del actual presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Una persona que presume un doctorado, que yo no sé si lo obtuvo en todo caso en las Academias Vázquez o en el Instituto Patrulla, por la pobreza, por el nivel paupérrimo que tiene de su vocabulario y esa ignorancia que exhibe a la menor oportunidad en el conocimiento de ciertos vocablos. Tuvo a bien la anticientífica declarar lo siguiente. Cito textualmente para que no haya luego problema. Dijo la anticientífica: nada de lujos y parafernalias. Pide a funcionarios no usar recursos del pueblo para otras cosas. Voy a hacer caso omiso esto de recursos del pueblo, que no pasa de ser una expresión demagógica e hipócrita. Pero me concentro en lo de nada de lujos y parafernalias. Consulté El Universal, consulté Milenio y consulté Reforma. 3 periódicos en sus ediciones electrónicas ayer sábado en torno al uso de este concepto parafernalia. En primer lugar, no se usa en plural, es singular. ¿Pero qué es parafernalia? Conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias y de objetos que en ellos se emplean. Punto. Ese es en el diccionario de la Real Academia. Tuve a bien consultar 2 opciones más y es exactamente la misma definición. Es lamentable, como dije al principio, la pobreza de vocabulario de la anticientífica. Esto habla de una persona que no ha leído buena literatura, que se ha concentrado quizá en leer algunos viejos manuales de marxismo y que seguramente no entendió. En esas condiciones yo le pediría una vez más, respetuosamente, señora Presidente, que cuando usted desconozca el significado de una palabra, de un vocablo, no lo use antes de preguntarle a alguno de sus asesores para que le diga el uso correcto de tal o cual expresión. En este caso, parafernalia. Es lamentable, pues, el nivel que tiene usted en el uso del español. Pero ahora vamos a un tema que va más allá de la ignorancia de la jefa de Estado. Es esta aprobación de manera casi cual ladrones que se meten a robar a una residencia de los legisladores de Morena en torno a la modificación de algunos artículos de la ley del Infonavit. Pretenden eliminar todo obstáculo o toda restricción en el uso libérrimo de los recursos de los trabajadores en la subcuenta de vivienda y también de la tesorería del Infonavit. Aquí debo decir o debo recordar algo que señalé en múltiples ocasiones a partir de la fecha en que los partidos de oposición, integrantes en aquel entonces del Frente Amplio por México, que se decantaron por diversas razones que no viene al caso comentar hoy,
por la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Señalé en esa ocasión y en múltiples ocasiones posteriormente el error cometido y hablé de que era ella la peor opción que había en la pasarela aquella de los 13 aspirantes. Cuando ya era aquello inevitable, hice planteamientos claros, explícitos, en relación con la prioridad en ese proceso electoral o en esos procesos electorales de la oposición. Y dije, debemos buscar de manera prioritaria obtener al menos la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión o, cuando menos, en la Cámara de Diputados. Y dije más. Primera razón, porque tendríamos el control del presupuesto como lo establece el artículo 74 de la Constitución. Y agregué, en la medida en que tengamos la mayoría absoluta en al menos una de las cámaras del Congreso de la Unión, preferentemente diputados, pero si no es así, el Senado de la República, impediríamos con esa situación la modificación de la Constitución por parte de Morena y sus aliados. Di argumentos, expliqué, armé diferentes escenarios de por qué, cómo, etc. Y dije todavía más, que los partidos de oposición deberían buscar designar a los mejores prospectos como candidatos a diputados y senadores. Personas con aceptación en sus distritos o en sus entidades, personas con conocimiento de los problemas específicos de la región donde estaban, con decencia, con fama de honrados en sus comunidades, etc. Nadie me hizo caso. Y yo, arando en el desierto, insistía una y otra vez. La gran decepción en el momento en que los tres partidos nominaron o designaron a candidatos a lo peor que tenían en ese momento, a los cartuchos quemados de siempre, reelección de algunos impresentables y la derrota aplastante en ambas cámaras, histórica, ahí quedó. Logrando, al margen de chanchullos y lo que quieran, Morena controlando la mayoría calificada en ambas cámaras. Hoy se quejan y se sorprenden de lo que está pasando en relación con el Infonavit. Y está pasando porque no hicimos lo que señalé con una claridad meridiana. Vamos a intentar ganar la mayoría absoluta en al menos una de las cámaras. Si hubiésemos hecho eso, hoy no estaríamos señalando la sinvergüenzada esta en relación con esos fondos de los trabajadores que están en la tesorería del Infonavit. ¿Qué es lo que pasa con nuestros partidos de oposición? Dos que quedan, porque uno ya le levantaron la canasta. Que a sus dirigencias y sus dirigentes no les interesa en lo más mínimo el futuro o la situación de los trabajadores. Nombraron a los mismos, los compadres, los amigos, los compromisos políticos o de otra índole. Y los resultados ahí están. De tal manera que es inútil esos aspavientos de sorpresa. Miren ustedes lo que quiere hacer Morena en el Infonavit. ¿Se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? En el momento en que nada hicieron los partidos de oposición por nominar a lo mejor que había en la sociedad, en los ciudadanos, porque se decía que se iría a privilegiar candidaturas ciudadanas.
Los resultados están a la vista. Nada hicieron para promover y designar a los mejores. Los resultados, repito, están a la vista. Así es que no les queda hoy andarse sorprendiendo y que, pero ¿cómo? ¿Que van a hacer esto? Ustedes, las dirigencias en los partidos de oposición, son los directamente responsables de esto que está pasando ahorita con el Infonavit o la tesorería. Y espérense, que es apenas el principio. De esta legislatura apenas va septiembre, octubre y noviembre y estos 15 días de diciembre. Y faltan todavía más de 2 años. Es decir, la destrucción o las decisiones para apropiarse de fondos donde sea, de quien sean esos fondos, no para robárselos, no es posible eso, pero sí para apropiarse de ellos y tener en un determinado momento que pagar el interés correspondiente, como es el 52-53% de los fondos que administran las AFORES. Lamentable pues, pero más lamentable es que aquellos que nada hicieron para buscar obtener la mayoría absoluta en al menos una de las cámaras, si nada hicieron, ¿por qué andan llorando ahí de que el Infonavit iban a hacer esto? Señores, el tiempo para haber evitado eso ya pasó. Cualquier llantería que tengan y queja y todo, son simplemente lamentos que a nada llegarán. Esperemos que para el 27 corrijan y busquen buenos candidatos a los puestos de elección popular y específicamente en los 300 distritos uninominales o de mayoría relativa para tener la posibilidad de controlar la Cámara de Diputados. Gracias y lo espero mañana lunes a las 6 de la mañana aquí en la Mañanera de Ángel. Hasta mañana.